El directorio del FMI aprobó ayer jueves por unanimidad el programa económico del gobierno de Honduras que implica acuerdos por 822 millones de dólares y concluye la consulta del artículo 4 correspondiente a 2023. Los acuerdos, según el FMI, brindarán apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno en los próximos 3 años para respaldar los esfuerzos de las autoridades en mejorar la gobernanza, transparencia y el combate a la corrupción. De igual manera, según el FMI, el programa promoverá las políticas necesarias para fortalecer la resiliencia económica y solucionar los cuellos de botella estructurales con el fin de impulsar el crecimiento inclusivo, entre otras medidas, mediante el aumento de la inversión pública al tiempo de salvaguardar la estabilidad macroeconómica. La decisión del directorio ejecutivo del FMI permitirá que el gobierno reciba un desembolso inmediato de 117 millones de dólares para resolver las necesidades de balanza de pagos y brindar apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno en los próximos 3 años. Al término de las deliberaciones del directorio ejecutivo, el subdirector gerente y presidente del directorio, Kenji Okamura, manifestó que la economía hondureña ha mostrado una notable resiliencia frente a los recientes choques internos y externos, sin desconocer que el país enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son la gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas que obstaculizan su potencial desarrollo y alimentan la migración. Estamos haciendo un resumen y vamos a destacar que según el comunicado del FMI, el eje central del programa de reforma económica e institucional del gobierno es un marco fiscal a mediano plazo que preserve la sostenibilidad de la deuda y al mismo tiempo amplíe el espacio fiscal para aumentar la inversión productiva y el gasto social, apoyados por una reforma tributaria de gran alcance y medidas para fortalecer la administración tributaria. Reitera el FMI que es importante que las autoridades hondureñas trabajen para diversificar las fuentes de financiamiento, desarrollando mercados de deuda interna que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central de Honduras. Interesante hoy debatir con nuestros invitados todo esto, que es bueno para Honduras, que hay beneficios para Honduras y responsabilidades que también adquiere el gobierno de Honduras. Además, Honduras tiene el compromiso de fortalecer los marcos de las políticas monetaria y cambiaria con miras a preservar la competitividad y crear las condiciones para favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios competitivo y eficiente en la asignación de divisas. También recuerda que las reformas en el sector energético serán fundamentales para limitar los riesgos fiscales. Lo que les hemos dicho es un hoyo fiscal esa ENE que hay que arreglarla cuanto antes, porque parte de la riqueza, de la poca riqueza que generamos, debería ir a ingentes necesidades sociales, problemas educativos, problemas de salud, infraestructura de todo tipo, pero hay que tapar ese hoyo fiscal de la ENE con los pocos recursos que ingresan. Nos endeudamos para poderle pagar a los proveedores, a los que suministran energía, y entonces mientras no arreglemos eso de la ENE, tendremos ese serio problema. Para debatir este tema que es de suma importancia para Honduras, porque reconozcamos algo. Muchos no creíamos en que Honduras iba a firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto más, ya estábamos pensando que esa iniciativa para formar parte de la Corporación Andina de Fomento era previendo no firmar este acuerdo. Porque al final, miren, al final en esto de las negociaciones se tiene que ceder. Y en algunas cosas yo siento que Honduras ha cedido. Financiamiento cero al presupuesto nacional con el Banco Central. Y Rixi me decía al comienzo, hay cosas que sin las cuales no me decía. Yo en algún momento le pujé, le digo, estamos en una negociación, Rixi, estamos en una negociación. Entonces,
Esas cosas hoy las vamos a debatir con nuestros panelistas porque ayer dijo algo Rebeca Santos que es muy importante. Este acuerdo con el FMI genera confianza, tiene que generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. Y Honduras requiere de capitales que inviertan aquí para generar empleo, porque esa es una de las prioridades, generar empleo, generar empleo. Bueno, y para hablar de la temática y también de la cuenta del milenio, de la cual no rehuiremos, está hoy aquí el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, don Marcio Sierra Discoa, que es parte del gabinete económico. Además, estructuró todo ese proyecto anticorrupción para que Marcio creía, y Marcio fue optimista, hay que reconocerlo también, Marcio fue optimista que este 2023 tendríamos ese compacto. Pero no. No es compacto, que podemos ingresar a la cuenta del milenio. Ingresar es una cosa. O lo interpreté mal yo, Marcio. Sí, es que ahí es donde vamos a platicar de los temas. Pero les digo, va a estar interesante el asunto. Porque eso, ahí lo vamos a ver. Excelente. Marcio le entiende. Usted salga en este momento de la presentación, que hay suficiente tiempo para debatirlo después. Sí. Aquí está don Marcio Sierra y está también el presidente de la comisión, el vicepresidente del Congreso Nacional, exministro de Finanzas, expresidente del Banco Central de Honduras, el doctor Hugo Noé Pino. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, Renato. Un Buenos placer, días. como siempre, estar en su programa. Bueno, este es el tema de hoy. Buenos días, el tema del día en pantalla. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la larga espera con la cuenta del milenio. Recuerde compartir su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y en cada red social nos encuentra como @FrenteAFrente_HN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel. Calidad garantizada. Bien, ¿qué les parece si comenzamos escuchando a Rebeca Santos? ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Sí. Excelente. Bien, y ya luego entramos con don Marcio Sierra y don Hugo Noé Pino. Esta es la reacción de Rebeca Santos al conocer que el directorio del FMI aprobó acuerdos por 822 millones en el marco del servicio ampliado del FMI y del servicio de crédito ampliado a favor de Honduras y que concluyó la consulta del artículo 4 correspondiente a 2023. En el marco de este programa, esperamos que se fortalezca aún más la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales que buscan invertir en nuestro país, considerando el enorme potencial que Honduras ofrece en diferentes sectores económicos y de manera particular en aquellos vinculados a sus recursos naturales y alto potencial productivo. El Banco Central de Honduras, como institución miembro del Gabinete Económico y a la vez titular gobernador ante el Fondo Monetario Internacional, también tendrá una participación activa en el marco de este programa, buscando poner al servicio de los diferentes sectores económicos con un marco de políticas muy bien sustentadas, políticas monetarias y políticas cambiarias, tal como es el mandato que le establece su ley, aquellas posibilidades de una mayor participación de todos los sectores económicos y sobre todo de aquellos que han estado relegados de las oportunidades que ofrece la economía nacional, como ser esos hombres y mujeres emprendedores a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional que buscan una economía que les ofrezca los espacios necesarios para poder contribuir al desarrollo de la nación. Bueno, ese era el mensaje de Rebeca Santos. Y voy a comenzar con esto porque admito que yo con esto de los derechos especiales de giro, por más que me lo han explicado, se me hace difícil comprender. El puntito clave es que el directorio del FMI aprobó ayer acuerdos en el marco del servicio ampliado del FMI y del servicio de crédito ampliado a favor de Honduras
por un total de 822 millones de dólares. Marcio. Sí. Esos 800 millones de dólares es lo que se propuso en el momento de que si llegábamos al acuerdo con los personeros del fondo, con la misión técnica que vino acá. Eso en realidad, como usted preguntaba de qué son los derechos especiales de giro, los derechos especiales de giro es una canasta de monedas. Y entonces que están el marco, bueno, y ahora son alemán, España, Italia, Alemania, Italia, ¿quién otro? Estados Unidos. Y luego esos se transforman a dólares. Creo que la razón es 0.75 y algo por cada dólar. Y entonces son como 500 y tantos millones de dólares de derechos especiales de giro, equivalente a los 822 millones. Sí, mira, yo lo especifico, son 416,3 millones de derechos especiales de giros, que son 548 millones de dólares. Pero esa es la primera parte. Sí, la otra parte son... en el marco del servicio ampliado del FMI. Y otro derecho especial de giro por 208,2 millones, aproximadamente 274 millones de dólares, dentro del servicio de crédito ampliado a favor de Honduras, por un monto combinado de 624,5 derechos especiales de giro, equivalente, y aquí está el total, 822 millones de dólares. Es la suma de los dos derechos que dan los 822 millones de dólares. Entonces, eso es lo que son los derechos especiales de giro. Eso era parte de la negociación, pero yo creo que eso es para un término de 3 años. De 3 años. Todos los años vamos a tener una evaluación del avance de todos los indicadores que ellos pusieron en la matriz, que fueron, como dice usted, negociados. Pero en realidad hay puntos importantes ahí que nosotros eso desde entrada lo pusimos como innegociable. No devaluar. Y la devaluación sería el peor impuesto que le podría poner usted a la población hondureña. Luego tampoco ceder así inmediatamente, sino ir viendo el comportamiento de la administración y manejo de las divisas, porque se habían descontrolado de alguna manera desde que lo estaba manejando directamente el sector privado. Y aquí hay que aclarar, la banca privada, que hay que aclarar bien que el 100% de las divisas las estaba manejando los bancos, pero al final se las repartían entre ellos y lo que les hacía falta siempre se lo pedían al Banco Central. Entonces tenían presionado al Banco Central. Entonces se tomó la decisión de retomar eso para que el Banco Central administre la forma en cómo recibe y cómo los asigna y poder, porque se estaba dando demasiada fuga de capital y se estaban dando créditos y financiamiento a empresas relacionadas y a grupos que son amigos de los bancos. Entonces eso dejaba que la parte que produce y la parte que necesita, que más baja, no tuviera ese acceso, y es lo que están reclamando muchos ahora. Esa parte tampoco dijimos que no la íbamos a ceder por el momento, sino que fuéramos viendo el comportamiento para que eso en el tiempo, a ver si siempre estuvo manejada por el Banco Central. Cuando el doctor vino, bueno, eran la subasta, ¿verdad? Sí, así. Y luego otros puntos que usted mencionaba ahí, por ejemplo, del agujero de la ENE, pues es cierto que hay una pérdida diaria por el hecho de las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el grave error que se cometió con lo que es el manejo dividir la empresa en diferentes y entregarla a EH, que fue un problema. Pero ese es un punto que creo que realmente se maneja como que es un paradigma. Pero el problema más grande que tenemos nosotros es que aumentaron la deuda de 3.000 millones a 20.000 millones de dólares y actualmente estamos pagando casi 60.000 millones de lempiras anuales, que con lo que usted paga en un año en deuda, pagaba la deuda total en el 2009 que salió el presidente Zelaya. Entonces, eso no deja espacio fiscal.
O sea, no deja nada de dinero de los recursos que el gobierno produce para poder invertir. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a solicitar deuda y es donde está la trampa de la deuda. Ok, cada una de estos elementos, cada uno de estos aspectos que ha mencionado don Marcio Sierra, los vamos a profundizar en los próximos minutos. Esto solo es la introducción. En principio, debemos decir que pese a las reservas que habían en ciertos sectores de que no se firmaba ese acuerdo con el FMI, se ha firmado ese acuerdo con el FMI. Y Honduras dijo, esto sí no lo vamos a negociar. Comencemos la negociación, pero en esto no vamos a ceder, que son las microdevaluaciones que pedía recurrentemente el FMI y que ustedes dicen no. Y el otro aspecto es el de... El mercado de divisas. El mercado de divisas. El mercado de divisas. Sobre esto lo vamos a profundizar, pero destaquemos en sí el acuerdo, doctor Pino. Sí. Porque genera certidumbre en los inversionistas. Es muy importante, Renato. Considero que una de las primeras cosas que hay que hacer es felicitar a la presidenta Xiomara Castro y al gabinete económico por haber alcanzado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene amplios aspectos que analizar, como usted muy bien dijo. Y el primero de ellos, Renato, es la confianza que un organismo internacional como es el Fondo deposita sobre las políticas que se han venido implementando. ¿Y a qué política se refiere? Cabría destacar en este momento la política fiscal, el hecho de que el déficit del sector público fue bajo el año pasado, va a ser bajo en este año y va a continuar en los siguientes años. Y eso lo resalta el comunicado del Fondo Monetario Internacional en el sentido de señalar de que es necesario preservar la estabilidad macroeconómica. ¿Y cuando hay estabilidad macroeconómica? Cuando se tiene realmente un déficit fiscal bajo. Destaca el comunicado que la inflación del año pasado se ha desacelerado este año, lo cual son buenas noticias. Destaca los avances en el campo de la transparencia y el combate a la corrupción, enfatizando un aspecto en el cual el Congreso Nacional ha ayudado mucho y es con respecto a la ley de lavado de activos, en el sentido de las distorsiones que habían sido introducidas en la administración anterior y que se han quitado de tal forma de perseguir el delito en mejor forma, como es el lavado de activos. Entonces, aquí estamos hablando de una serie de reconocimientos a las políticas que se han venido siguiendo en primer lugar, pero también se destaca y los retos y desafíos que tiene el país, que como usted lo leyó, la pobreza que es importante, la inclusión, el hecho de hacer un país equitativo. Y en esa dirección plantean algunos elementos que vale la pena destacar, Renato. Por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con el espacio fiscal, cómo aumentar el espacio fiscal para recursos productivos y para política social. Y eso, desde ese punto de vista, le dan realmente un respaldo a la política reflejada en el proyecto de ley de justicia tributaria, porque se señala de que es necesario no solamente ordenar y racionalizar las exoneraciones, sino que también mejorar la administración tributaria en el sentido de darle más elementos que permitan a la administración tributaria poder cobrar efectivamente los impuestos, como es el caso de la renta mundial, como es el caso de que Honduras pertenezca a un acuerdo internacional de intercambio de información tributaria. Y quiero destacar otro elemento adicional, Renato, y que muchas veces se destaca como el principal, no lo es, pero es importante también, y es el acceso a recursos. 822 millones para 3 años para un país como Honduras constituye un
aspecto muy relevante desde el punto de vista no solamente de fortalecimiento de la balanza, de las reservas internacionales, o sea, apoyo a la balanza de pagos, sino que para programas que se puedan realmente ejecutar. Y aquí, Renato, en estos días que se ha estado hablando, bueno, usted lo tocó en uno de sus programas, más bien esto que se ha hablando, que no es cierto que hay escasez de divisas, hay un ordenamiento del mercado cambiario, pero no hay escasez de divisas, pues viene a reforzar las reservas internacionales, que son los mecanismos de protección que tiene el país cuando baja el ciclo de entrada de divisa al país. Muy bien, muy bien. Miren, yo aquí tengo, y aquí se los muestro, anotados todos los puntitos claves de este acuerdo. Así es. Aquí están. Yo sé que para muchos de ustedes resulta abstracto este tema, y ustedes prefieren, algunos, bueno, no todos, estar inmersos en la cotidianeidad del país, Pero esto es fundamental. Esto es fundamental. Es fundamental el presupuesto general como una herramienta de desarrollo social. Es importante este acuerdo del fondo porque le genera certidumbre al empresariado en cuanto a la inversión. Y ese es uno de los aspectos fundamentales. Que haya inversión en Honduras para generación de empleo. ¿O no es cierto, doctor? Así es, sin lugar a dudas. dudas. Que al final sería la máxima satisfacción de ustedes. Definitivamente. Suficiente inversión para generación de empleo. Entre menos desempleados hay, más satisfecho debe sentirse cualquier gobierno. Y ese es el puntito clave. Y esto es bastante importante en ese objetivo de la consecución de empleo. Así que vamos a tener un programa súper interesante. Esto de momento solo son conceptos generales. Ya verán ustedes lo que viene. Y lo vamos a tratar de hacer de una manera pedagógica para que lo entienda todo mundo y para que le interese a todo mundo. Este es el presente, este es el porvenir de Honduras para construir los pilares que el país requiere en su economía para despegar. Así que atentos, atentos a frente, que después de la pausa entramos en materia. Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Damos lectura a sus mensajes. Los proyectos del gobierno socialista están en marcha. El pueblo hondureño está siendo impulsado hacia un mayor desarrollo. El Fondo Monetario Internacional fortalecerá estos proyectos con un total de 20.000 millones de lempiras. Ustedes pueden enviar un mensaje a la presidenta que vía socialismo no asegura continuidad en el poder, así como ahora dispone de apoyo internacional y de la empresa privada. Solo falta que vía económica de mercado haga crecer como nunca el proceso de desarrollo y seguro que su hijo menor, por ser el de mejor aceptación, será el próximo presidente. Comparte el televidente. Los únicos que se alegran son los que se van a robar ese dinero. El pueblo hondureño seguirá sumido en la pobreza y ahora veremos nuevos millonarios. Mensajes a través de la cuenta de ex. Gabriel Suazo comparte: ¿cómo harán para recaudar más impuestos si la SAR no da apertura a las empresas? Aún estén dispuestas a pagar, pero buscan mecanismos para poder llegar a acuerdos de pago. Y lo único que dicen es pague, pero no las dejan generar. Es algo ilógico si bloquean empresas como pagan. Marco Matamoro, buenos días. Mi pregunta: ¿cómo van a regular y hacer control que ese dinero será invertido en programas sociales de beneficio del pueblo y no para un proyecto político y en algunas bolsas particulares? Porque ese dinero lo necesitamos para sobrevivir como país. Continúe compartiendo su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Miren, no debería sorprenderles. Honduras tiene razón de ser escéptico en el manejo transparente de los recursos públicos. O sea, que si la gente está escuchando que vamos a recibir en tres años 822 millones de dólares, ya se lo van a robar, dice. La gente es la primera reacción que tiene, ¿pero por qué? Porque la historia de Honduras es corrupción. Entonces,
La demostración es que se va a manejar con transparencia. Y este mismo acuerdo habla de la Comisión Internacional contra la Corrupción y Impunidad. Sí, así es. Por eso vamos a avanzar rápidamente con preguntas breves, respuestas breves, para darle toda la cobertura necesaria a este acuerdo que Honduras ha firmado y que ya lo aprobó el directorio ejecutivo del FMI. Comencemos. Yo voy a leer rápido. El eje central del programa de las autoridades es un marco fiscal a mediano plazo que preserva la sostenibilidad de la deuda y al mismo tiempo amplía el espacio fiscal para aumentar la inversión productiva y el gasto social. Estos esfuerzos están apoyados por una reforma tributaria de gran alcance y medidas para fortalecer la administración tributaria. Si algo juega al favor del gobierno es que el fondo los está apoyando con la reforma tributaria, con la ley de justicia tributaria. Ese ha sido un gran respaldo para ustedes, sin lugar a dudas. El programa también respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance que llegue a los grupos más vulnerables. Tienen la obligación de hacer esto. Y por último, en este párrafo, también es importante que las autoridades están trabajando para diversificar la fuente de financiamiento, por ejemplo, desarrollando mercados de deuda interna que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Ok. Consigan dinero, si quieren ustedes financiar su presupuesto, con el mercado financiero local. Nosotros le vamos a prestar 822 millones de dólares. Hay otros organismos multilaterales que les van a prestar dinero también, pero no utilicen las reservas para financiamiento. Pero no utilicen las reservas para financiar el presupuesto. ¿Ese es el acuerdo? ¿Lo entiendo bien o lo estoy interpretando incorrectamente? Sí, Renato, le quiero aclarar, ese fue un tema de larga plática, pero ¿por qué? Hay que ver el por qué se utilizó ese dinero de las reservas del banco en el momento en que estábamos. Y con ellos, en lo que dice específicamente el artículo 4, es de que si no hay la necesidad de hacerlo, de cero, pues, por decir, ahorita el presupuesto no está contenido nada de utilización de eso. ¿Qué pasó en el momento ese? Hay 70.000 millones de lempiras que no saben de dónde van a financiar el presupuesto para el otro año. No, pero ese es con endeudamiento ya sea interno o externo. Ellos ahí nos dicen que busquemos pero sí se sabe, Renato. Sí se sabe. Cuando se hace el presupuesto se señala cuáles son las fuentes de financiamiento multilaterales y ahí es donde entra lo que dice el fondo. Hasta ahora el gobierno ha utilizado muy poca deuda interna, precisamente porque ha sido una deuda cara y de corto plazo. Sin embargo, ellos sostienen de que hay que poner deuda interna de tal forma de conocer cómo se mueven las tasas de interés en el mercado local. Pero sí se tiene, al final el presupuesto llega con las fuentes de financiamiento yo escuché a Rixi que dijo en Casa Presidencial, tenemos que buscar 70.000 millones de lempiras para financiar el presupuesto del 2024, dijo. Sí, pero ella lo dice que ese sí es buscar el monto, es la negociación que se hace con los organismos financieros, pero el déficit se identifica quién lo va a financiar. Solo quiero terminar la idea de por qué se utilizaron esos 1.000 millones de dólares del Banco Central. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos damos cuenta del desastre que hay en toda la administración financiera del gobierno. Todos esos fondos que estaban en los fideicomisos no eran disponibles. No había forma de que se tuviera liquidez en el presupuesto para poder pagar salarios, para poder pagar muchas cosas. Ir a un financiamiento con la banca privada, ya sea la banca privada de Honduras o organismos multilaterales, a usted le toma 1 o 2 años la negociación de un financiamiento y el país no se iba a parar. Entonces, para eso son las reservas internacionales, para momentos en los cuales el país necesita con urgencia. Se pidió ese dinero prestado ahí, incluso hubo mucha discusión. Usted estuvo en la discusión,
doctor Hugo, y se vieron todos los puntos para poder utilizar ese dinero. Si no, no hubiéramos arrancado. Es más, acuérdese que el presupuesto general de la República se aprobó hasta abril y luego entró en ejecución como en mayo, y eso fue un gran retraso. Reorganizar toda la estructura institucional y el sistema de pagos del gobierno, que estaba totalmente en manos de la Presidencia de la República, no permitía que se ejecutaran los fondos de la manera en como ya se están ejecutando ahora. Pero concluyamos en este párrafo, que el fondo les está diciendo tienen que diversificar las fuentes de financiamiento, por ejemplo, desarrollando mercados de deuda interna, y hay espacio todavía. Hay espacio todavía. Y les dice que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Y en el presupuesto del 2024, cuyo proyecto ya está en el Congreso Nacional, hay un monto de alrededor de endeudamiento interno de 23.000 millones del total que se requiere. Eso es lo que quieren decir ellos con eso. A eso se refiere. Eso lo hablamos, que buscáramos la emisión de bonos internos. Pero el compromiso de ustedes es lo máximo posible evitar el financiamiento del Banco Central al presupuesto. Si todo eso se hace, no va a haber necesidad de... Ellos dicen evitar, no dicen que nos están poniendo una orden de que tiene que ser cero, sino evitarlo a lo máximo posible. Bueno, dice límite cero al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Límite cero, dice, al financiamiento del presupuesto por el Banco Central. Ahí hay un compromiso realmente de no utilizar, digamos, recursos del Banco Central en esa dirección. Lo otro, primer párrafo, ahí en pantalla, primer párrafo. Las autoridades tienen el compromiso de fortalecer los marcos de las políticas monetarias y cambiarias con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, con miras a preservar la competitividad y crear las condiciones necesarias para favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios competitivo y eficiente en la asignación de divisas. La política monetaria debe apoyar el proceso de desinflación que está en curso y garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas. Sí, en ese sentido lo que se está señalando son varias cosas, Renato. La primera es que en estas discusiones con el fondo siempre se presenta como dos visiones. Una, la visión muy fuerte del fondo de que los mercados son altamente eficientes y que por lo tanto hay que confiar la asignación de recursos a los mercados, lo cual demostró el fracaso de las políticas neoliberales, no es así, y la visión del gobierno actual de que realmente los mercados son imperfectos y por lo tanto requieren determinados tipos de regulaciones. Entonces, ¿cuál fue el punto de contacto o de entendimiento de acuerdo a lo que señala el párrafo? Bueno, el Fondo Monetario va a enviar una misión técnica a Honduras en donde se va a analizar, hacer un estudio precisamente cuál es la característica de ese mercado para llegar a un acuerdo sobre estos elementos. Recuerde que y eso me tocó vivirlo a mí como presidente del Banco Central en 1994. Para ellos la preferencia es que el tipo de cambio esté completamente liberalizado, sea de mercado. Eso funciona en el concepto de mercado perfecto, que significa miles de oferantes y miles de demandantes. Pero cuando usted tiene concentración, tanto en el ingreso como en el manejo de la divisa, usted tiene que pensar en aspectos alternativos de cómo se maneja el mercado. Y eso es lo que ha hecho la autoridad monetaria hasta ahora. Y por lo tanto, ahí lo que hay un compromiso que el fondo va a enviar una misión técnica, va a haber un estudio y sobre ese estudio se va a dialogar sobre las políticas que se siguen. Y aquí cabe lo que usted decía, esa no fue parte de... No, sí se habló, pero ustedes dijeron, sobre esto no vamos a flexibilizarnos, no vamos a caer en este esquema de devaluación que ustedes pretenden, de microdevaluaciones continuas. Seguiremos con esto de la banda móvil. Eso quedó claro. Pero ahí hay una aclaración, Renato.
La existencia del mecanismo actual de subasta siempre tiene un reflejo entre la oferta y la demanda de dólares. Y usted va a poder ver que en determinado momento van a haber cambios en el tipo de cambio. Lo único que pueden ser pequeños. Por ejemplo, en los últimos días se ha movido, digamos, para decirle algo, de 24.69 a 24.72, 73. Entonces, no es que no se mantiene el tipo de cambio fijo, sino que está respondiendo a las variaciones que se presentan en el mercado. Otro puntito que es fundamental y desde ya hace varias décadas, siempre que hay acuerdos con el Fondo Monetario, sale a relucir esto. Las reformas en el sector energético, primer párrafo, serán fundamentales para limitar los riesgos fiscales y mejorar el clima empresarial. Las autoridades están implementando un plan integral para la reducción de pérdidas con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa pública de energía eléctrica y mejorar el suministro de electricidad. En este contexto, el programa también tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de las autoridades para reforzar la resiliencia ante el cambio climático. Esto es fundamental para Honduras. Yo no sé si es mi percepción, pero tampoco desconozco que es un tema complejo y difícil, que no se resuelve de la noche a la mañana, pero siento que hace falta un poco más de celeridad y claridad para llegar a ese puntito de ir resolviendo ya los problemas que nos genera la ANE, Marcio. Mire, en realidad la expectativa de la gente, como usted lo dice, es que nosotros entráramos y que con una varita mágica se resolvieran todos los problemas. Varita mágica no, pero que comenzáramos con un poquito de celeridad. Pero sí, y acuérdese de que en un Estado de Derecho todo está amarrado con contratos y hay mucha... Mire cuánto ha costado negociar contratos con algunas empresas para poder bajar un poco la tarifa. Sí. Luego, mire cuánto tuvimos que esperar para evitar una demanda y evitar problemas económicos para terminar el contrato con EH. Ahora estamos tomando nosotros el control y vamos a hacer todo el cumplimiento del plan que se hizo ya con la elaboración también de la nueva ley del sector eléctrico. Entonces, todo eso es un proceso que va tomando tiempo, pero ya se están dando resultados. Ya está habiendo muchos trabajos que van a dar resultados en el corto y mediano plazo. Pero el tema es que no podemos decir que de la noche a la mañana, con toda esa cantidad de pérdidas, imagínense que tenemos pérdidas casi del 40%, la suma de pérdidas técnicas y no técnicas, y que el compromiso de EH era de bajarlas creo que como a 21% y más bien las subieron. Ahora nos toca a nosotros resolver todo ese problema. Ha habido un incremento por el crecimiento de toda esa demanda que hay de los sectores sociales donde se conectan directamente y la pérdida siempre va a estar ahí si no hay los controles necesarios. Yo creo que la presión o la exigencia es porque desde hace 15 años se nos está prometiendo a los hondureños solucionar esa problemática de la ANE. Yo sé que ustedes como gobierno libre no lo estaban, pero desde hace 15 años se nos vienen creando expectativas sobre los problemas que representa la ANE para la economía hondureña en el déficit fiscal, que no hemos visto realmente. Se trajeron empresas colombianas, se nos dijo esto, se reformó la ley. Sí, Renato, pero es que no lo hemos resuelto. Pero es que hay un punto. El tema del cambio de gobierno en el 2009, donde la empresa de energía eléctrica que estaba manejada por la ministra Rixi Moncada dejó con utilidades la empresa y las pérdidas técnicas y no técnicas bajaron como a 21%, se lograron bajar y seguían esa tendencia. ¿Qué pasa? Que una empresa pública no se puede manejar como empresa privada. La empresa pública tiene un sentido social y no es sentido de utilidades. Y al entrar el gobierno nacionalista, se empezaron a repartir los contratos y empezaron a hacer todo lo necesario para beneficiarse grupos que ahí están metidos en problemas muchos, y mire cuántos contratos se dieron en una noche en el Congreso con precios que en ningún país de Centroamérica se dan. Eso nos tiene en ese problema.
Aquí hay un punto, Renato, que me parece que vale la pena destacar. Si usted recuerda muy bien, el gobierno anterior había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el COEP y el gobierno de dividir la empresa y privatizarla. Fíjese qué interesante. El gobierno actual consideró, la presidenta Xiomara Castro en la ley del sector eléctrico que envió al Congreso Nacional, consideró que el acceso a las fuentes de energía y la electricidad de la población en general es un derecho humano y por lo tanto le dio una categoría completa. El fondo reconoce el aspecto de que esa es la política que tiene Honduras y sí envía, desde mi punto de vista, un mensaje constructivo. Miren, parte del éxito de la política económica del gobierno descansa en que resuelvan el problema. Pero como dice Marcio, ese problema no se puede resolver de la noche a la mañana, porque obviamente la corrupción existente en la ENE que llevó a precios sobrevalorados de contrato, la falta, yo espero que en algún momento se escriba el libro que detalle completamente todas las irregularidades que hubo en la alianza público-privada con EEH, pero no solamente con cifras, sino que con nombres y apellidos. Entonces, es decir, revertir esa situación no va a ser fácil. Lo que sí hay un reconocimiento de parte del fondo es que dice, bueno, eso es cierto, pero ahora póngale mucho énfasis al plan de reducción de pérdidas, póngale mucho énfasis, aunque no lo dice explícitamente, pero implícitamente, a la renegociación de los contratos, de tal forma que la situación financiera de la ENE paulatinamente vaya mejorando. Porque recordemos que el último acuerdo con el FMI en los gobiernos nacionalistas, que fue en el último periodo, si mal no recuerdo, de Juan Orlando Hernández, ese acuerdo tenía prácticamente centrada la expectativa en la solución de los problemas de la ENE. Pero privatizándola. Ah, bueno, bajo el modelo que ya sabemos. Bajo el modelo que ya sabemos. Así es. Y sigue siendo la gran expectativa del FMI con Honduras también. Sí, mire, el tema ese que dijo el doctor Hugo Noé es eso que le llamaban ellos la escisión. Decisión de la empresa, y lo tenían como una ley y era dividir la empresa en tres partes. ¿Qué pasa? Que dentro de una empresa pública esa decisión existe. Usted tiene generación, la parte está prácticamente privatizada. Está prácticamente la privatizada. Generación está en manos de privado. Ahora está, exactamente. Entonces, ahora lo que hace es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica va a regular todo eso y era como existía antes. Estaban las divisiones, división de generación, división de comercialización y división de distribución. Eso, ¿qué querían hacer? Separarla y repartirla a empresas privadas. ¿Para qué? Para generar puros negocios. Vamos con otro puntito para que vean ustedes que estos acuerdos con el Fondo Monetario no es simplemente le vamos a dar a Honduras 822 millones de dólares. Es lo que estaba diciendo el doctor Pino. Implican compromisos del Estado y además oportunidades y beneficios de los organismos multilaterales de crédito. Yo a eso le llamo todo un plan de gobierno, está ahí metido. Si se resuelve eso, resuelve todo el... Primer párrafo. Vaya leyendo conmigo. Las autoridades han dado prioridad a la mejora de la gobernanza y la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Han fortalecido el marco de lucha contra el lavado de dinero y están eliminando los fideicomisos que habían creado riesgos de corrupción. Miren, lo admite el Fondo Monetario Internacional. Pero yo no sé si es que el fondo admite las cosas hasta que ya se han producido, pero no las previene. Ahora, después de estos acuerdos, vienen a cada rato a ver cómo va evolucionando el acuerdo. Pero al final hay mucho incumplimiento, debemos admitirlo.
Hay veces que Honduras cumple las variables macroeconómicas, pero en lo demás nos volvemos muy responsables en el cumplimiento de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos admiten que esos fideicomisos habían creado riesgos de corrupción. Primer párrafo, en la ejecución del gasto. Para seguir fortaleciendo la gobernanza, las autoridades están adoptando medidas para implementar un sistema electrónico de declaración de las finanzas de los empleados públicos, crear un registro completo de beneficiarios finales y establecer una comisión anticorrupción. Lo que les decía es que es sí o sí para Xiomara la CICI. Así es. Es sí o sí. Y una CICI independiente. Una CICI con dientes. Así está planteada, Renato. No una CICI como dice el decreto 04-2022, asesora. Es que ese decreto así dice, doctor, de asesoramiento. Pero mire, ese es un malentendido realmente. Yo he escuchado inclusive abogados leyendo lo que dice realmente el decreto y mencionan la parte asesora, pero no miran el contexto en general en donde está. Inclusive, Renato, en el Congreso hay una propuesta para constitucionalizar la CICI, y eso, en el Congreso hay todo un amplio acuerdo entre diferentes bancadas de que hay que darle el poder independiente a la CICI, y el decreto 4-2022 no va a limitar ese aspecto. Bueno, dice Maribel Espinosa que ella se retracta de todo lo que ha dicho del gobierno en esta materia si al final viene una CICI independiente. Pues lo va a tener que hacer, Renato. Bueno, no, ayer lo repitió aquí, que se retracta. Como se ha tenido que retractar en otras cosas. Mira, Renato, yo estuve presente y acompañé a la señora Presidenta de las Naciones Unidas el día lunes, creo, al mediodía. Ella tuvo la reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, con el señor Guterres, y le entregó el proyecto de lo que establece la CICI, y ahí dice ella que con dientes, con autonomía, todo. Está ahí el documento presentado, el borrador para que vaya a discusión a la Asamblea General lo más pronto posible. Incluso ella le pidió que necesitaba que estuviera aprobado en este año por la Asamblea. Y creo que en octubre tienen una Asamblea, van a ver si lo someten ahí, pero está ya y es una realidad. O sea, yo le estoy hablando que yo estuve presente donde ella le explicó eso al señor Guterres. Marcio, ¿por qué no quieren publicar el contenido de ese convenio que le entregó la presidenta Castro a Antonio Guterres? Bueno, eso no se lo podría contestar yo, pero sí le puedo dar mi opinión personal. Y mi opinión personal es que todo lo que nosotros hacemos, proponemos, sea bueno, malo, de cualquier manera, lo agarran y lo empiezan a destruir. Para decir, ¿qué van a decir? Que le están poniendo dientes para perseguirnos, para atacarnos, para hacer todo lo que quieren hacer con nosotros. Si no hay necesidad, de eso no hay necesidad. Ya la MASI metió todititos los casos muchos casos, no toditos, pero muchos casos de corrupción que ahí están parados y que están metidos una gran cantidad de diputados que están en contra de la aprobación del fiscal general. Ese es el gran miedo. Entonces, si nosotros venimos y se suelta el documento público, van a empezar a hacer desastres con el documento. Pero se puede ver de otra manera. Por ejemplo, en mi caso, y muchos hondureños que yo conozco, queremos ver el convenio para ver si es coherente con lo que tú nos dices, por ejemplo, de que esa Maxi va a ser independiente. Yo no es que demerite ni confíe en tus palabras, pero uno quiere certificarlo en la redacción del documento del convenio. Pero este es un proceso, Renato. Recuerde que simultáneamente hay una comisión técnica de Naciones Unidas que lo analiza previamente. Está actualmente en Honduras. Entonces usted no puede anticipar aspectos porque luego ellos van a contrastar lo que la presidenta le presentó con lo que presente y hasta que tengan organizado y que ya se lleguen a los acuerdos es que se hacen públicos. El proceso es parecido al del Fondo Monetario. Hacemos negociaciones, estamos en proceso, está la misión, está todo, y luego al final se anuncian los compromisos. Bueno, salen los compromisos. Yo me quedo con las expresiones de ustedes, que el convenio que la presidenta le entregó a Guterres para que lo firme la ONU y auspicie, patrocine y venga y nos ayude con la instalación de la CICI,
lleva ese espíritu. Me quedo con eso, Porque, por lo menos, esto queda grabado y lo voy a contrastar cuando ya miremos el convenio. Pero me quedo con la esperanza de lo que nos están diciendo. Exactamente, así como me sacó ayer con lo de la cuenta del milenio que vamos a hablar, así, sí, por eso... Marcio, pero tú tenías expectativas de que el primer compacto venía este año. No, 2023. Yo se lo explico, por eso cuando terminemos le explico el tema. Bueno, pues, y tengo que ir a una pausa comercial, pero el puntito que viene es importantísimo, la evaluación del directorio ejecutivo. Ahí está en pantalla. Los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo en términos generales con la evaluación del personal técnico. Los directores elogiaron la implementación por parte de las autoridades de políticas económicas prudentes que han mantenido la estabilidad macroeconómica y promovido la resiliencia ante los crecientes shocks. Pese a estos logros, los directores observaron que la pobreza y la desigualdad, la corrupción y las grandes necesidades de inversión siguen siendo importantes obstáculos para el crecimiento sostenido y desarrollo. En este contexto, los directores apoyaron los nuevos acuerdos con el fondo para apoyar las agendas de reformas de las autoridades y el acceso a financiamiento externo adicional. Miren, el FMI está apoyando más endeudamiento externo para Honduras porque reconoce que la pobreza y la desigualdad, la corrupción y las grandes necesidades de inversión siguen siendo importantes obstáculos para el crecimiento sostenido y el desarrollo de Honduras. Los directores enfatizaron la importancia de mantener un fuerte compromiso para llevar a cabo las reformas y adecuados planes de contingencia y continuar con el desarrollo de capacidades con el apoyo del fondo y otros organismos financieros. A todo esto se ha comprometido el país y se ha comprometido el Fondo Monetario Internacional. Reflexiones después de la pausa comercial. Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Gracias por compartir sus mensajes a través de la cuenta ex de Frente a Frente, Darla Martínez. Desde mi punto de vista, hoy otra historia sería si en la administración anterior no hubiesen gobernado con tanta corrupción. Hoy Honduras sí hubiese entrado en la cuenta del milenio, pero bueno, queda reconocer los buenos cambios en lo que va de este gobierno. Más deuda, más inflación, más devaluación, más impuestos para los pobres para pagar ese compromiso del Fondo Monetario Internacional. No da nada a cambio de algo. Luis Ramírez pregunta para don Hugo Pino, ¿es intencional no ejecutar 100% de presupuesto para vernos mejor y lograr ese tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Jason Sierra comparte, el modelo económico de Xiomara Castro permite que organismos internacionales pongan el ojo en Honduras. Las ayudas no se detienen en beneficio de los ciudadanos y a que lleguen a cada rincón de Honduras con un buen gobierno. Estos son los resultados. Continúe compartiendo sus mensajes a través de redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Marcio tiene un asunto complementario aquí, sí, un puntito complementario. Era con el tema de la publicación de lo del borrador del convenio. Y es que me acaban de informar de que la propuesta no se puede publicar porque Naciones Unidas pidió confidencialidad en el manejo de la información hasta que ya se haya oficializado. Y eso es lo que decía el doctor Pino. Entonces queríamos recalcar eso para que no crean de que es que también nosotros estamos tratando de esconder cosas que también hemos demostrado que lo que decimos es lo que realmente sale. Lo que pasa válido y queda claro entonces que el organismo internacional, la ONU, ha pedido confidencialidad en todo este intercambio de propuestas entre ellos y el gobierno de Honduras. El doctor Pino quiere destacar también algunos puntos. Yo tengo dos preguntas más sobre este tema antes de pasar a la cuenta del milenio, así que lo vamos a dejar con estos datos, con estos indicadores económicos 2021-2027, doctor. Sí, Renato, quería destacar en lo que usted leyó lo que yo ya había señalado al comienzo del programa, que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. Realmente el manejo de las finanzas públicas
el nivel de déficit, tanto el año pasado como este año, son realmente bajos, 0.2, 0.7, y para el próximo año va a andar alrededor del 3%, pero con una diferencia fundamental, que 1.7 va a ser para inversión productiva. Ya de hecho, uno de los mayores aumentos que se están dando en el presupuesto general de la República es para la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Ayer lo informaba usted en el cuadro comparativo. 12.000 millones. 5.700 millones de aumento, lo cual va a ayudar a la reconstrucción y pavimentación de varios caminos y a la construcción de hospitales en nuestro país. Así que los directores recalcaron ese elemento importante y, como siempre, como es un programa que está iniciando de 3 años, señalan algunos elementos para el futuro. Muy bien. ¿Iba a utilizar estos datos? No, los utilicé las cifras ya específicamente. Bueno, muy bien. Perfecto. Voy a otro puntito que nos parece sumamente interesante. Me parece sumamente interesante. Los directores, primer párrafo, celebraron el objetivo del programa económico del gobierno, de crear espacio fiscal para aumentar el gasto social y la inversión, preservando a la vez la sostenibilidad de la deuda. Siempre pendiente ellos, ¿verdad?, de que los países no caigan en incapacidad de pagarles la deuda. No, y ahí va relacionado con un comentario que se hizo, Renato, en el sentido de que lo que hacen es endeudarnos más con más y más impuestos. En realidad, el proceso de endeudamiento tiene que ser sostenible. Sostenible quiere decir que haya la capacidad de poder cubrir estos elementos en el futuro. Y quiero destacar algo que muy pocas veces se menciona en los medios. Mire, cuando usted analiza el flujo de servicio de la deuda, o sea, los pagos anuales, realmente a la presidenta Xiomara Castro le han tocado los más altos pagos de servicio de la deuda en muchos años. Usted mencionó 60.000, yo creo que son 70.000 millones de lempiras anuales en pago. 55.000 para el presupuesto 2024, se pagaron 48.000. Uno de los aumentos más fuertes en el presupuesto es el aumento del pago del servicio de la deuda, casi 5.600 millones. Pero la gente no deja de tener razón, doctor y Marcio, no deja de tener razón. Yo mismo me hago la pregunta, es cierto, no somos expertos económicos, porque creo, si no me equivoco en este momento, que ya nuestro endeudamiento público interno y externo está arriba de el 50% del PIB del país. Ahí está en el cuadro. Sí. Entonces uno dice, el fondo nos está autorizando a que nos endeudemos. Es decir, yo miro la preocupación de ustedes, la de Rixi, cuando dicen, estamos pagando 50.000, vamos a pagar 55.000 millones de lempiras en deuda pública. Entre el pago de salarios y la deuda pública, ahí se va lo que recaudamos en tributos. Y uno dice, ¿cómo nos están autorizando más endeudamiento entonces? Si ya no podemos con la que tenemos. Porque esa es la dinámica. El problema no es el endeudamiento en sí, Renato. El problema es para qué se usa el endeudamiento. Si usted usa el endeudamiento para apoyar el crecimiento de la economía a través de inversión pública, bien sea en infraestructura o en capital humano, usted está proveyendo las condiciones para que en el futuro la economía crezca. Ahí está el puntito, doctor y Marcio, ahí está el puntito. Bueno, si Marcio es doctor también, ¿verdad? Entonces Marcio dice, ¿por qué solo a Hugo le dice doctor? No, a mí no sé. A pesar de que conozco a Hugo Pino desde hace más tiempo, y yo no sé por qué, como que le tengo más confianza. Pero yo no soy doctor, yo soy ingeniero y tengo una maestría en economía. Bueno. Y he estudiado mucho, Okay. pero... Entonces, ahí está el puntito. Lo que usted decía. Pero nos hemos endeudado, ha crecido la deuda y los indicadores indican que la pobreza se ha multiplicado en el país. Eso no lo entiende ni lo admite la gente. Sí. Eso no lo entiende ni lo admite la gente. Esa es la pregunta que hacían en las marchas. ¿Y dónde está el dinero? Ese es el problema de qué se hizo. De la corrupción. Es la corrupción. Ahí vamos a entrar al tema. Ahí la responsabilidad de ustedes entonces. Claro, ahí la responsabilidad de ustedes
de que si nos vamos a endeudar más para seguir en lo mismo, multiplicando la pobreza, no tiene sentido el endeudamiento. Ahí está la obligación de ustedes de implosionar esto, de un parte de aguas a partir de ahora. Por eso es la transparencia, por eso es el manejo, y ahí es donde ya podemos empezar a entrar a la cuestión del tema de la cuenta del milenio, que es el principal indicador. Porque si usted pone los sistemas de transparencia, del control de corrupción, que es la parte más importante, ahí se va a ver dónde, si usted tiene un sistema de monitoreo y si usted tiene un sistema de seguimiento de todo el endeudamiento, además el fondo está supervisando dónde se están ubicando los fondos y hay que presentar los reportes. ¿Qué sucedió con los fondos, con esos 17.000 billones que se endeudaron en el gobierno anterior? Ahí están los proyectos insignes, están los hospitales móviles, está el Trans 450, está el proyecto de Ciudad Morazán, está el proyecto del IP, está el proyecto, unos proyectos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con fondos externos y todo. Ahí están. Ahí está, usted podría encontrar que ese dinero no se invirtió para lo que fue solicitado los créditos. Entonces, ahí hay un problema donde tiene que entrar, es más, de oficio, incluso la Fiscalía directamente. Por eso la MASI la corren porque les estaba contando las costillas. Y yo estoy seguro que con la inversión pública que está haciendo el gobierno actual, tanto en el sector real de la economía, en la infraestructura, como en la red solidaria que se ha establecido, Renato, a finales de este gobierno se va a poder ver reducción en la pobreza y mayores niveles de empleo. Bueno, nos adelantamos a pero este va a ser el último tema para que luego pasemos a lo de la cuenta del milenio. Los directores hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas monetaria y cambiaria para apoyar la estabilidad de precios y mantener la resiliencia a los shocks. Con este fin, los directores subrayaron que el régimen cambiario de banda móvil debe gestionarse con vistas a mantener la competitividad. ¿Me van a explicar qué quiere decir con esto? Los directores del fondo. Con este fin, los directores subrayaron que el régimen cambiario de banda móvil debe gestionarse, debe gestionarse, con vistas a mantener la competitividad, mientras que la eficiencia de la asignación del mercado cambiario debe mejorarse. Me van a explicar también esto. Los directores solicitaron una política monetaria basada en datos, que ya días lo vengo escuchando de algunos miembros de la oposición, incluyendo un activo monitoreo de las tasas de interés internacionales. También hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el marco de política monetaria y su transmisión y tomar en cuenta los resultados de la próxima evaluación de salvaguardas. Palabras claves. Régimen cambiario de banda móvil debe gestionarse con vistas a mantener la competitividad y eficiencia de la asignación del mercado cambiario debe mejorarse. Dos cosas. Ellos en la balanza de pagos, o sea, el equilibrio en el sector externo del país, Renato, ponen mucho énfasis en lo que se denomina el tipo de cambio real. Y en ese sentido, ellos son realmente de los que consideran de que el mercado, lo dije anteriormente, lo asigna completamente en forma eficiente. Entonces, lo que están pidiendo es que los márgenes de bandas cambiarias sean más amplios para que reflejen más las señales del mercado. Pero eso, obviamente, en la parte anterior del equipo técnico, como parte del compromiso, está los estudios que se van a hacer y los informes que se van a presentar de la misión técnica para ver cómo se están dando estos elementos. Esta es una vieja discusión con el fondo, lo señalaba, la preferencia de ellos es que el tipo de cambio esté completamente liberalizado y todo, pero yo le puedo señalar, porque lo viví en experiencia propia, que en un país en donde está bastante concentrado el ingreso y manejo de divisas, la especulación es una fuente de distorsión muy fuerte.
Y a mediados de los años 90 tuvimos devaluaciones muy fuertes que nos condujeron a inflaciones muy fuertes, y eso es lo que está tratando de proteger el gobierno con las políticas cambiarias actuales. Pero aún así afirman que esa asignación del mercado cambiario debe mejorarse. Sí, Debe mejorarse. precisamente cuando ellos dicen mejorarse es darle mayor flexibilidad. Y en la medida en que las condiciones lo permitan, yo sé que la autoridad monetaria pues va a proceder en esa forma. Y este es un punto muy importante. Los directores han solicitado una política monetaria basada en datos. Y es aquí donde la oposición los cuestiona, que ustedes no toman en cuenta los datos. No, pero eso no es cierto, Renato. No es cierto, es que mire, ahí hay concepciones económicas, hay concepciones económicas a concepciones económicas. ¿Cuál es lo que está detrás de todo esto? De que las diferencias entre las tasas internacionales y las tasas locales presentan un flujo de salida de capital hacia los países desarrollados, y que por lo tanto tiene que tomarse en cuenta esa disparidad. Pero eso, Renato, eso funciona en donde hay mercados de capitales, en donde en los países se mueven miles de millones de dólares a la bolsa de valores de Brasil, de Argentina, de México. Pero en Honduras eso no se da, porque aquí no hay mercado de capitales. Yo no le voy a decir que puede haber cierto tipo de movimientos, pero no es que son realmente la característica fundamental. Y ahí es donde varias veces entramos en diferencias con el fondo, porque el marco conceptual que ellos tienen es totalmente contrario a lo que uno mira en la realidad que se está dando en el país, pero que se utiliza. Mire, si hay algo que el Banco Central tiene, no solamente construye los datos, sino que los utiliza como referentes para las políticas. Y nosotros también, como Comisión Nacional de Bancos, tenemos todos los datos y la información. Recuerde que esa parte lo que está reflejando son algunas de las intervenciones de directores. Sí. Entonces, probablemente un director señaló algo de esa naturaleza, pero no es que se considere. Yo he estado en el directorio del Banco Mundial y del BID, y muchas veces los directores dicen cosas que obviamente no están apegadas a la realidad de los países. Pero es que bueno, estuvieron ellos, yo no digo que presionando ni exigiendo, porque el fondo dice que no presiona, el fondo dice que no exige, el fondo dice, nosotros sugerimos, allá los países se atienden. No, eso es cierto, al final las decisiones son de los gobiernos. Pero es que hubo casi una política universal con las tasas de política monetaria, ahora que estábamos enfrentando estos problemas económicos en el mundo. Bueno, y ustedes ahí se mantuvieron. Pero es que ahí está la diferencia. Ahí es donde utilizamos los datos. Nosotros hicimos una investigación en todos los países con todos los países del mundo, se hizo un análisis con datos y se vio que no había efecto si se movía la tasa de política monetaria aquí en Honduras. No había ningún efecto. Entonces, eso fue lo que nos tuvo bastante tiempo discutiendo con ellos. Y aquí viene ya el último párrafo concluyente. Los directores aplaudieron los esfuerzos de las autoridades para fortalecer la transparencia y la gobernanza, así como para reducir los riesgos de corrupción, incluyendo la eliminación de los fideicomisos y el fortalecimiento del marco ALD-CFT. ¿Qué es eso, Marcio? ALD-CFT. Esos son marcos de referencia, yo no los conozco. Los directores apoyaron los planes de las autoridades para aumentar la transparencia financiera de los empleados públicos. Los directores apoyaron los planes de las autoridades para aumentar la transparencia financiera de los empleados públicos. ¿Qué es eso? Mire, ese es que ahora la declaración jurada de los bienes y todo de los empleados públicos va a ser de manera electrónica, y ya se instaló el sistema en el Tribunal Superior de Cuentas, y hay un programa piloto donde todos los empleados del Tribunal Superior de Cuentas están presentando ya vía en línea su información, y ahí va a estar. Nosotros incluso, usted vio que la presidenta
y Xiomara Castro dio una instrucción a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que nosotros, todos los funcionarios, solicitáramos una investigación de nuestro patrimonio. Ya nosotros lo hicimos para todos, son como 128. Yo tengo el informe de cada uno de ellos que se lo entregará a ella, pero ese es un tema que se hizo independiente, pero viene a fortalecer ese tema. Además, los directores apoyaron la simplificación, simplificar los procedimientos administrativos. Tienen cerca de 2-3 décadas de estarnos diciendo diferentes gobiernos simplificación administrativa y no lo logran. Si hay tema que me aburre de los funcionarios del gobierno es esa promesa de la simplificación administrativa. ¿Qué tanto cuestan? ¿Qué tanto cuesta la simplificación administrativa? Pero hay avances, Renato, y avances importantes. Ahora, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Ahora, para salir del país, usted llena la hoja en línea. Varias actividades ahora se están haciendo en línea. Se acaba de poner en un centro comercial un aparato, una máquina en donde usted puede extender, sacar la la partida de nacimiento y otras cosas. Claro, usted tiene razón, tenemos que extender todos esos los trámites administrativos. Correcto, las solicitudes de constancias están ahorita gobierno ya electrónico. Gobierno electrónico que en la Dirección de Gestión por Resultados estamos manejando. Vamos a poner 21 servicios ahorita en un portal de gobierno que ya está listo. Y ese está listo. Lo que pasa es que, mire, hay que hacer una aclaración. La administración pública es mucho más difícil que la administración privada. La administración privada usted da una instrucción hasta verbal y se ejecuta. La administración pública por cualquier cosita hay una ley, hay una cosa. Eso es lo que cuesta revisar y toma mucho tiempo. Bueno, y también apoyaron la creación de una comisión internacional contra la corrupción de la que ya hablamos. Los directores señalaron asimismo la necesidad de acelerar las reformas del sector energético, de la que ya hablamos. Necesario acelerar todo este asunto para limitar los riesgos fiscales. Miren cómo ese problema de la NE es la que nos genera estos problemas fiscales. Apoyar el crecimiento, y aquí viene el otro controversial tema, apoyar el crecimiento y mejorar el clima empresarial. Aunque ustedes saben, miren, sinceramente, a mí me da pesar cuando veo esa pugna permanente entre el sector público y privado, porque un binomio, sector público-privado, trabajando con objetivos comunes de país. Hombre, ¿quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Pero vemos este clima empresarial aquí, todo complejo. Es que los dejaron mal acostumbrados. Ese es el problema, porque el tema es de que, mire, ¿qué afecta la ley de justicia tributaria en realidad a los empresarios? Son 300.000, de los cuales 300.000 es un grupito el que está reclamando porque son los que reciben los beneficios realmente grandes y son los que hacen bulla y los que están congregados en el COEP y cámaras de comercio. Pero en realidad esa relación con el sector privado usted puede ver de que no es realmente lo representativo del reclamo. Entonces, que los que hacen más bulla, sí, son esos, sí, pero hay muy buenas relaciones con la mayoría de los pequeños, medianos empresarios y hay muchas cámaras de comercio que están a favor de lo que el gobierno tiene propuesto. Hay gran cantidad de fondos que están poniéndose a disposición para muchos pequeños y medianos empresarios donde las relaciones están muy buenas. Pero bueno, en todo caso... Pero también hay un elemento, Renato, que debemos de ver en la dirección de lo que plantea Marcio. Cuando un gobierno es un gobierno de cambio y afecta intereses determinados, hay reacciones. Por ejemplo, es muy difícil que aquellos empresarios que sobrevaloraron los precios de la energía eléctrica estén considerando que hay un clima de negocios si se están renegociando los contratos. O aquellos que estaban acostumbrados a que les asignaran contratos de diferente naturaleza con
condiciones de debajo de la mesa o influencias políticas. Entonces, hay veces hay esas reacciones que también hay que entenderlas en el contexto de un gobierno de cambio. Lo que no debería de existir es, digamos, como señalaba Marcio, que se crea que esas opiniones, que muchas veces son reflejadas por las organizaciones, porque las organizaciones tienen que responder a los intereses de sus agremiados, se conviertan o se crea que es la voz de la empresa privada. Yo acostumbro a señalar, tan empresa privada es el mecánico que me repara mi carro, que tiene 6 o 7 empleados, como es una transnacional que tiene 5,000 empleados. Pero los que tienen obviamente más capacidad de incidir en los temas públicos son aquellos que se han visto afectados por algunas medidas que, hasta donde yo he podido apreciar objetivamente, no son actos de hostilidad contra la empresa privada, sino que es la búsqueda de retornar a una senda en donde la equidad y el trato igualitario se mantenga en las políticas públicas. Bueno, a propósito, miren que está escribiendo Mateo Gibrín, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Lucecita? Sí, Mateo Gibrín, desde su cuenta verificada, compartió: la firma del acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional es un paso positivo para construir credibilidad y fortalecer la macroeconomía. Su implementación debe rendir frutos para crecer. El sector privado acompaña al gobierno en cualquier medida que promueva competitividad y empleo. Totalmente de acuerdo con exactamente él. así Y ese es el binomio que usted dice que debemos de buscar y encontrar. Yo creo que dentro de poco vamos a llegar a un consenso y va a ver que vamos a salir bien en esos derroteros. Bueno, sí, porque está pidiendo aceleramiento en crear un mejor clima. Compartimos el punto de vista del presidente del COEP y estamos en la mejor disposición desde el Congreso de trabajar conjuntamente con la empresa privada. Les decía hace algunos minutos que unas abreviaturas no las comprendíamos porque el fondo destaca en este comunicado el fortalecimiento del marco ALD CFT. Eso significa políticas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, procedimientos y marco de controles. Pero está en inglés. Asset laundry. Correcto. Sí, así claro. es. Bueno, es que están en español y luego en inglés. Vamos a la pausa y enseguida lo de la cuenta del milenio. Es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Continuamos dando lectura a sus mensajes y una de las partes no negociables era no devaluar. ¿Cómo explican la velocidad con la que se está devaluando la moneda semanalmente? Está subiendo de 1.5 a 2 centavos el dólar. Esto encarece todo y el poder adquisitivo disminuye. José Luis Moncada comparte: el acuerdo genera expectativas positivas para atraer inversiones, sumado a otras acciones que el gobierno debe hacer. Creo que nuestro aliado histórico, la Embajada de los Estados Unidos, contribuyó sustantivamente para este acuerdo. Continúe compartiendo sus mensajes. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. No, Marcio, yo interpreté que en su optimismo y deseos de que vengan recursos en las condiciones de la cuenta del milenio, que uno no los tiene que retornar, que ya los tuvimos una vez por aproximadamente 215 millones de dólares y que nos ayudó a construir la CA5 Carretera del Norte, a abrir caminos secundarios, a implementar y apoyar proyectos agropecuarios que hoy tienen a mucha gente saliendo o que salió de la pobreza. Yo sé que ese es su interés y que en ese optimismo de aquel proyecto que usted construyó junto a algunos de sus compañeros de gabinete para trabajar contra la corrupción y que se lo presentaron a este organismo también desde el año pasado, le generó optimismo de que este año podríamos tener ya el compacto. Pero bueno, va a ser difícil el compacto. No sé si vamos a lograr el programa Umbral. Usted mejor que nadie conoce realmente después de este viaje que ha hecho a Nueva York. Hay mucho teoría, conocimiento y todo detrás de lo que es la cuenta del milenio. En primera instancia,
Eso fue creado por el gobierno de Estados Unidos en el gobierno de George Bush en 2002, Sí. luego pasaron unos años, y se llama Millennium Challenge Account, es la cuenta de desafío del milenio. Ese es los fondos, pero es manejado por la Corporación de Desafío del Milenio, que es una institución que solo se dedica a eso y que el gobierno de Estados Unidos todos los años pone a disposición una bolsa de dinero para que sean distribuidos entre los países que de ser candidatos pasan a ser elegibles. En noviembre, en los primeros días de noviembre, se publican quiénes fueron los que salieron elegibles. Ahorita en septiembre salieron quiénes son los candidatos. Hay una lista de 62 que son candidatos, de los cuales Honduras y Bolivia aparecen como de Latinoamérica. Pero cuando yo en aquel momento le dije, es porque desde la fecha de la campaña, me acuerdo que estaba con el doctor Hugo Noé, nosotros dijimos, una de las cosas más importantes que deberíamos de hacer, y lo hablé con Scott Hansen también de la Embajada Americana, es que Honduras, para demostrar que está luchando contra la corrupción, debe de hacer todo un plan para volver a ingresar a lo que es la cuenta del milenio. Y eso fue bien visto por la presidenta y bien visto por todo el gabinete, porque nuestro principal pilar es la anticorrupción, es luchar contra la corrupción. Entonces, por andar yo diciendo eso, me delegaron a mí la responsabilidad. Aparte que a mí me tocó monitorear todo eso en el gobierno del presidente Zelaya. Le hago estos antecedentes porque el primer compacto, ninguno de los países pasó por programa umbral. Es cierto. Porque era la primera vez que se daba y fue en el 2005. En el 2005 que el presidente Maduro firmó, pero ellos no lo recibieron, firmó el convenio con la cuenta del milenio. En el 2006 todavía no se habían cumplido todas las condiciones, hacían falta 2 condiciones previas por cumplir y fue la ley de acceso a la información pública y la creación del Instituto del Acceso a la Información Pública, los requisitos que faltaban que detonaron ya el primer inicio y el primer desembolso de la cuenta del milenio. Toca al gobierno del presidente Zelaya en el 2006, 2007 y 2008, y hasta el 2009 íbamos bien todavía, pero ahí se cayó, es con el golpe de Estado, que nos toca mantener todos los indicadores. Y si ustedes ven todos los indicadores, que eran 20, 21, 22 en esos años, estábamos haciendo, y la corrupción, el indicador es 67, 50, y en un año bajó a 47. Nosotros fuimos a Estados Unidos a presentar un informe y un plan para que nos tomaran en cuenta lo que se estaba haciendo y por qué había bajado. Pero lo que pasa es que el indicador de corrupción se mide por medio de la mediana de todos los demás países. No necesariamente tiene que ser exactamente 50%, sino la mediana de todos los países que están que tienen un promedio de que ya son elegibles. Entonces, cuando yo le dije eso de acceder a un pacto, yo no dije acceder a un compacto, dije acceder a la cuenta del milenio. A la cuenta del milenio se puede acceder por 2 formas. Por un compacto, que es lo que les dieron a ellos porque no les hicieron toda esa evaluación, y es por medio de un programa umbral. ¿Qué quiere decir? El programa umbral es la oportunidad que da la cuenta del milenio cuando ve que los países están mejorando en esos 20 indicadores y el principal indicador de corrupción. Pero en el programa umbral es porque han visto que países que están mejorando en reducción de pobreza y en crecimiento económico, esos 2, crecimiento económico y reducción de pobreza, es lo que se llama crecimiento inclusivo. Y si usted ve, ahí yo traí unas gráficas, pero ya no creo que las vamos a poder ver. El gobierno del presidente Zelaya fue lo que hizo. Crecimiento de 6.3, 6.7 y 4 en el año 2008, que fue la crisis mundial, crecimiento económico, y bajó la pobreza a 58.8. Esos 2 le dieron fortaleza. Nosotros, si el gobierno hubiera seguido, hubiéramos conseguido otro compacto, porque esos son los requisitos que establece el Consejo Directivo. Y la cuenta del milenio
recibe esos indicadores, los resultados y los datos de los indicadores ahorita en esta fecha, pero se reúnen ellos para deliberar todo lo que es el consejo directivo, que están funcionarios del gobierno, funcionarios del Congreso y otros que van a tomar esa decisión. Entonces por eso nosotros nos adelantamos a ir a presentar este informe, porque ¿sabe qué nos dijeron ellos? Ahí estaba la vicepresidenta de la cuenta del milenio, estaba el director de evaluación y seguimiento y estaba el director de elegibilidad. Nos dijeron que era oportuno que estábamos presentando eso porque ellos desconocían toda esa cantidad de información y todos los informes que le estábamos presentando, que ningún país presentaba una información tan desglosada. Y que además de eso, que un presidente se tome 2 años seguidos de ir a presentar eso, demuestra el apoyo político que tiene. Aquí está el informe de todas las medidas que hicieron, pero le quiero mostrar porque ayer en el programa hablaron de que no teníamos nosotros algo estructurado completamente. Todos los indicadores que están aquí y las medidas que hay son sacadas de cada uno de los 20 indicadores para poder cumplirlos y poder orientarse a eso. Esto es casi un plan de gobierno. Aquí está, aquí lo pueden enfocar y ver si hacen un acercamiento de cada uno. Son ejes, 4 ejes tiene el plan. Todas las verdes son cumplidas, las amarillas son las que están en ejecución y que son cuestiones de leyes, reglamentos y temas que se van ejecutando. Esto se les entregó a ellos y lo vieron e incluso estamos invitados a ir en estas próximas, se lo voy a regalar, en estas próximas semanas para volver a ir a Washington a discutir con todos los que hacen las evaluaciones, porque esas evaluaciones no las hacen ellos, las hacen tanques de pensamiento y las hacen institutos, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, World Justice Project, Vanderbilt University, Freedom House. Todo eso está ahí. Y lo más importante, como le digo, es que demuestre que hay crecimiento económico y que hay reducción de pobreza. Nosotros el año pasado tuvimos 4% de crecimiento económico, de los más altos de la región. Y estamos viendo la evaluación de la reducción de la pobreza. Además, todos los avances en el tema anticorrupción, la eliminación de los fideicomisos, ellos lo vieron y quedaron asombrados cuando se les explicó todo eso, la eliminación de ley de secretos, eliminación de un montón de leyes y reformas que ha hecho el Congreso Nacional. Eso viene a aportar y está ahí. Muchas gracias por este informe. Las estimaciones del Fondo Monetario del crecimiento económico para el 2023 es de 2.9. Ellos ponen 2.9. La inflación de 5.3 entre 3 y 3.5. El Banco Central tiene entre 3 y 3.5. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Y enseguida no quiere desaprovechar la oportunidad del doctor Pino para referirse a las exigencias de un montón, pero cuando digo de un montón de gente, incluido yo, que no entiende por qué el Congreso no reanuda las sesiones indistintamente de que no se haya electo fiscal general y adjunto. Y entonces es bueno aprovecharlo porque uno sabe que ustedes tienen presupuesto, que se les pague el salario, pero ¿cómo es eso de que no hay sesiones? Sí, uno reconoce que las comisiones que el Congreso nombra de repente están trabajando en algunos proyectos de ley. Pero bueno, la gente, ya van a escuchar ustedes una consulta que hicimos ayer entre la gente, quiere verlos trabajando, quiere ver que sean coherentes entre el salario que reciben y el trabajo que deben realizar desde ese poder del Estado. Ocuparemos los últimos minutos para hablar de eso con el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino. Bueno, antes que se vaya don Marcio Sierra y don Hugo Noé Pino, que analizamos, esta no es una encuesta, no es un sondeo de opinión pública, pero miren lo que la gente opina en la calle en torno a que el Congreso no sesiona. Las injustificadas y onerosas vacaciones de los diputados agotaron la paciencia de los hondureños, que empiezan a demandar más trabajo y compromiso de quienes mueven los hilos de ese poder del Estado. La elección del fiscal, digamos, a nosotros los pobres, ¿qué nos interesa? Digamos, le interesa a un grupo que está peleando ahí y la verdad que es que el expresidente Mel no tiene un buen líder ahí, pues que
que es a Redondo. Redondo no puede manejar la situación. El pago de los salarios y viáticos de los 256 diputados entre propietarios y suplentes está al día, pero no así la producción legislativa, que es casi inexistente incluso desde antes de los fallidos intentos para elegir al fiscal general, reclaman. Más de 150,000 ganan y es que nos tocan el corazón ellos ahí, demasiado dinero y sin hacer nada. No están haciendo absolutamente nada. ¿Y ya para cuándo va eso? De los fiscales, ¿para cuándo va? Hay quienes creen que todos los días perdidos de septiembre no deberían ser pagados, así como ocurre con quienes trabajan para la empresa privada. No, hombre, que no les paguen, hombre, porque no trabajan, pues. Si uno va a trabajar a una fábrica, no le pagan. Si uno tiene que trabajar, hay que trabajar para comer, pues. Todos trabajan para comer. Y el obstáculo para reanudar las sesiones legislativas es precisamente la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, aunque en la legislación hondureña no figura ninguna causal que avale esa teoría, cuestionan expertos. Ya debería estar en la cárcel toda la junta directiva, porque es delito no permitir que el Congreso sea convocado y funcione como un poder legislativo. En la Junta Directiva culpan a la oposición política por la parálisis legislativa y reconocen que mientras no logren acuerdos con ellos, es imposible pensar en reanudar las sesiones. No obstante, le apuestan a elegir al fiscal general en octubre. Mientras sigue el Partido Nacional bloqueando el gobierno y la administración del Partido Libre y saboteando el Congreso Nacional, pues no se puede continuar las sesiones hasta que logremos con ellos el consenso y el acuerdo que permita seguir avanzando en la nación. Sin embargo, mediante un comunicado, el Partido Nacional exigió que se convoque inmediatamente a sesiones, pues la elección del Ministerio Público no debe frenar la labor, dado que Honduras sufre de una multicrisis y se deben aportar algunas soluciones a los problemas que aquejan al pueblo. Bueno, doctor, hasta cárcel están recetando ahí a algunos profesionales de derecho a la directiva. Sí, yo creo que el malestar de la población es natural, pero tiene que entenderse una cosa, Renato. Aquí estamos en un punto de inflexión en donde si vamos a seguir en el sistema de impunidad que ha caracterizado a la justicia hondureña representada por el accionar del Ministerio Público, o realmente tendremos alternativas que nos lleve a un Ministerio Público que realmente funcione. Y quiero señalarlo claramente y quiero poner en la mente de las personas que nos escuchan, no será en el fondo que hay una estrategia política de no llegar a ningún acuerdo por parte del Partido Nacional con tal de que el Ministerio Público siga funcionando como lo ha venido haciendo en los últimos 10 años, que se ha caracterizado por en ningún momento perseguir el delito, principalmente el delito contra la corrupción. Eso hay que pensarlo. Por eso es que realmente no se puede permitir que sigamos en actividades normales en el Congreso de tal forma de darle permanencia a aquellos que ilegalmente están considerados que se están quedando ahí dirigiendo el Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público es el instrumento fundamental para combatir la impunidad y la corrupción en el país. Y adicionalmente, Renato, no crea que las labores de las comisiones son labores secundarias. El caso específico de su servidor en la Comisión de Presupuesto, nos acabamos de reunir para planificar las audiencias públicas que nos van a llevar a la aprobación del presupuesto en diciembre. Ayer se reunió la Comisión de la Niñez, las diferentes comisiones, una comisión que está analizando la situación de crisis de la Universidad Pedagógica. Hoy se reúne el próximo lunes y martes se reúnen varias comisiones de diferente naturaleza. O sea, el Congreso sigue realmente mucha parte de su trabajo, porque el Pleno es una de las acciones importantes porque es la que nos lleva a la aprobación de las leyes. Pero es importante señalarle que mientras no
salgamos y superemos este impasse, puede ser parte de una estrategia política realmente que se quede y que el Ministerio Público continúe en la forma, y eso nosotros no lo aceptamos. Está diciendo Tomás Zambrano que la oposición política con los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal y PSH tenemos la responsabilidad de convocar a sesión extraordinaria la próxima semana en base al artículo 190 de la Constitución y artículo 58 de la Ley del Congreso, que van a convocar. Me imagino que va a ser en Zambrano de seguro, Renato. Bueno. Pero ya el Partido Liberal ha dicho a través de su jefe de bancada que no los acompaña, Renato. Así que esas son sombrerazos del Partido Nacional que se siente. El diputado Carlos Zelaya, que representa a la comisión negociadora de Libre, le ha dicho que establezcan los mecanismos específicos, que hay una propuesta concreta que se le ha hecho al Partido Nacional y que se pronuncien. Yo creo que hay una actitud bastante clara del Partido Nacional de obstaculizar la elección del fiscal general. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Marcio. ¿Hay cuenta umbral para este año? Solo quiero cerrar en eso, que algunos están enfocando lo de la cuenta del milenio en los fondos. Y la intención y todas las expectativas nuestras y esas ganas de lograrlo es por recuperar la dignidad de nuestro país, es por recuperar el prestigio, que no nos sigan diciendo que somos un país totalmente corrupto, de los más corruptos de Latinoamérica y del mundo. Eso es lo que nos daría el ingreso a la cuenta del milenio, ya sea por un programa umbral. Y yo espero que ahorita con esto que estamos haciendo vamos a salir en el programa umbral. Gracias, Marcio. Sí, doctor. Renato, solo quería enfatizar lo siguiente. El acuerdo con el Fondo Monetario es una excelente noticia, es un apoyo en diferentes formas para la política económica del gobierno. También el ministro de Medio Ambiente ayer dio una muy buena noticia, pero a pesar de toda esta apoyo a nivel internacional, tenemos que saber que la labor la tenemos que hacer nosotros en Honduras y corregir los errores que nos han llevado a esta situación. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Marcio.